Seguridad y Participación Ciudadana en México fue el nombre del foro presentado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el CESOP, a través del cual académicos especialistas, integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales, reflexionaron sobre cuál debe ser el modelo de combate a la inseguridad. De acuerdo con el propio CESOP, toma relevancia estudiar el caso cuando el 70% de la población afirma sentirse inseguro ya sea en las calles o dentro de sus propias casas. Y no es un tema nada más de los mexicanos, es un tema mundial. El foro está planteado como seguridad y participación ciudadana. Y qué bueno que así lo hace, porque tendremos la oportunidad de escuchar a distinguidos académicos, analistas, investigadores. Y permite el uso de la fuerza para mantener el orden y la paz pública. Para esto el Estado debe vigilar el orden público para garantizar la paz y la seguridad de la comunidad, preservando los derechos humanos y las libertades de los habitantes de la comunidad. El 70% se siente inseguro, tanto en sus casas como en la calle. En la pregunta que se les hace de que a qué atribuyen la violencia que vive en nuestro país, todos coinciden en que hay una incidencia en los bajos ingresos, la falta de educación y la desigualdad social. Investigaciones del propio CESOP indican que el 2017 es el año más violento en 2 décadas, con una tasa de más de 26,000 asesinatos y cuyo impacto en la economía alcanza más de 3 billones de pesos, es decir, el 18% del PIB. Este y otros temas fueron discutidos en la primera mesa de trabajo, en la que expertos expusieron la necesidad de observar otras estrategias para abatir la inseguridad, como la regulación de las drogas y el combate a la corrupción. Llegar a buen gobierno lleva años, combatir inequidades y falta de oportunidades en jóvenes y en familias lleva años, no es fácil. En cambio, regular las drogas es de inmediato el impacto. Si mañana regulamos drogas, mañana hay menos dinero en el mercado y mañana está cambiando el panorama. Sin embargo, hay una gran desinformación en México en el tema. Estamos llenos de prejuicios. Las organizaciones criminales son una amenaza a la legitimidad del Estado. Han traspasado la barrera del temor y de la delincuencia organizada. Han acumulado suficiente poder para confrontar y retar al Estado. Están aprovechando la oportunidad de convertirse en un actor político y social de facto, en enclaves, en donde los gobiernos intrínsecamente han cedido a través de la cooptación y de la impunidad. Que efectivamente México, en una estrategia que consideramos debe ser, y coincido nuevamente con nuestros expositores, debe ser una estrategia de largo plazo y que debe en este ámbito tener como principal elemento reducir la ineficacia efectivamente y la corrupción que existe al interior de las instituciones. La reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior y el respeto a los derechos humanos son 2 temas íntimamente ligados y discutir su relación fue el objetivo de la segunda mesa de trabajo. Representantes de la CNDH, el Ejército, la UNAM y el diputado Jorge Triana discutieron acerca de la investigación de delitos contra defensores de las garantías individuales, el marco jurídico para las Fuerzas Armadas y la inclusión de la sociedad civil en el tema. Que las procuradurías y fiscalías no cuentan con criterios específicos para identificar cuando en un caso es por una defensa de derechos humanos y por lo tanto no registran suficientes casos de este tipo. En sus respuestas, las procuradurías dicen que no crean protocolos y no crean fiscalías porque no tienen suficientes casos de agravios contra personas defensoras. Tienen un entrenamiento diferente. El nivel de letalidad en los operativos de parte de las Fuerzas Armadas claramente es muchísimo mayor que cuando se lleva a cabo por parte de instituciones de carácter civil. Y esto no es porque haya un abuso de parte de las Fuerzas Armadas o porque sean malvados o porque sean malos los militares. Falso, es porque tienen otro tipo de entrenamiento. Nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo y no por cualquier medio. La seguridad que necesitamos es la que corresponde a un Estado democrático de derecho, sustentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, así como en el cumplimiento y aplicación oportuna y debida de la ley.
una seguridad que se construya desde un vínculo de confianza. Pero ¿qué pasa cuando el servidor público, y no nada más es exclusivo de soldados o de marinos, qué pasa cuando ese servidor público no tiene claro, no tiene el apoyo sólido de un marco normativo? Pues va a generar dudas, ¿qué va a hacer ese servidor público? Y que seguramente en esa duda, en esa incertidumbre de su actuación, va a generar violaciones a derechos humanos. También en la Cámara de Diputados se llevó a cabo un análisis de la problemática enfrentada por las personas deportadas de los Estados Unidos, que no cuentan con algún documento oficial que los acredite como mexicanos, lo cual obstaculiza el proceso de identificación. Dentro de todos los derechos humanos hay uno muy importante que es el derecho a la identidad. Este debiera no distinguirse en la propia Constitución. Nos hace falta todavía avanzar en armonizar nuestra Constitución a los derechos, a la materialización específica de los derechos humanos. Particularmente señalaba el que nos mantiene en este conversatorio el derecho a la identidad. El secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios expresó que hay solidaridad por parte de la Cámara para todos los deportados y migrantes, la cual se manifiesta a través del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. No obstante, dijo que la atención en el extranjero debe mejorar. A través de las representaciones diplomáticas de los 50 consulados domiciliados en los Estados Unidos, hay que seguir fortaleciendo los trabajos de atención, acercamiento, asesorías que requieran los mexicanos en el extranjero, ampliando la difusión del conjunto de derechos, apoyos y gestiones que son sujetos los migrantes. Por su parte, el coordinador del programa de atención a migrantes en la Ciudad de México dijo que la falta de una cédula de identificación ciudadana afecta a los mexicanos en el extranjero o en situación de deportación, por lo que propuso una serie de modificaciones legislativas. Modificar o armonizar ordenamientos estatales con base a la Ley de Migración, artículo 9. Esto también con la intención de que las personas que están en condición de refugiados puedan obtener la CURP y también puedan ser sujetos a derechos y beneficios que el Estado provee. Que se tenga que modificar la Ley Federal de Derechos y leyes estatales de ingresos también para armonizarlo a nivel estatal. Con el fin de analizar cuáles son los nuevos modelos de convivencia en la sociedad mexicana en los hogares, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se celebró el foro Las Familias Mexicanas en el siglo XXI, espacio en el cual legisladores del grupo parlamentario del PRD reconocieron la necesidad de impulsar un cambio de mentalidad en este tema. No existe, pues, un tipo de familia ideal, único, sino que existe una gran diversidad en los tipos de familias y por ello mismo también el querer acotar o tipificar a la familia en singular y no las familias es de entrada un apartamiento absoluto de la realidad. Si la visión única de creer que la familia es solamente mamá, papá e hijitos, permea en el imaginario político y quienes toman decisiones políticas sería, desde mi punto de vista, algo terrible. Porque un porcentaje muy amplio, ya aquí nos lo dirá nuestros ponentes, un porcentaje que no necesariamente responde a esa realidad, pues sale de ese contexto. Los participantes señalaron que conforme transcurrió el tiempo, el concepto de familia se transformó. Ya no solo se trata de contemplar a un padre, la madre y los hijos. De acuerdo con un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la familia tiene un total de 11 tipificaciones, divididas en 3 grandes grupos: la tradicional, en transición y la emergente. Y la primera ya solo abarca al 50% de los hogares en México. Los temas de la maternidad y la evolución de las familias fueron analizados en la primera mesa de trabajo. ¿Y dónde está el padre? Es curioso, vivimos en una cultura que por siglos se ha caracterizado por la ausencia del padre, pero nos preocupa muchísimo saber dónde está. ¿Qué van a hacer estas mujeres sin un hombre? Y entonces la visión justamente de las mujeres lesbianas es como sujetos no reproductivos que además se están apropiando de su cuerpo
este hogar que no sé por qué se le llama tradicional, porque nunca ha sido tradicional. Simplemente desde 1990, que son los datos que yo les presento aquí, porque así son comparables, solamente ocupaban el 60% de la población. Entonces, el 60% de la población no es una mayoría, pero es una pequeña mayoría, ¿no? Eso es todo en este resumen semanal. Recuerde que puede estar en contacto permanente con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Por Twitter, @NoticiaCongreso. Por Facebook y YouTube, Canal del Congreso. Además, ya está disponible la aplicación del Canal del Congreso para cualquier dispositivo móvil. Ahí usted encontrará la señal en vivo, consultar los videos en demanda y compartir información a través de sus redes sociales. Lo invito a que conozca esta nueva herramienta del Canal del Congreso. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le doy las gracias por su preferencia. Cuídese mucho, sea feliz. Hasta pronto.